Durante casi toda mi vida estuve convencida de que mi padre no me quería. No era una sospecha, no era una duda, era una certeza. Al menos eso creía. Porque cuando tienes 7 años y un padre desaparece de un día para otro, no entiendes explicaciones complicadas. No entiendes los problemas de los adultos. No entiendes los conflictos entre ellos. Lo único que entiendes es que alguien estaba ahí y de repente ya no está. Y eso fue exactamente lo que pasó conmigo. Todavía recuerdo algunas cosas de él. Recuerdo su voz. Recuerdo cómo me cargaba cuando era pequeña. Recuerdo que me enseñó a andar en bicicleta. Recuerdo algunas tardes en el parque. Pero también recuerdo el día que desapareció de mi vida. No porque me lo anunciara. No porque se despidiera. Simplemente un día dejó de estar ahí. Al principio preguntaba por él constantemente. Le preguntaba a mi mamá cuándo iba a volver. Le preguntaba si estaba trabajando. Le preguntaba si estaba enfermo. Le preguntaba si es que le había pasado algo. Y durante un tiempo las respuestas eran siempre parecidas. Pronto. Está ocupado. Ya veremos. Pero con el tiempo las respuestas cambiaron. Hasta que un día mi madre me dijo algo que jamás olvidé. Me dijo que mi padre había decidido irse, que había escogido otra vida y que ya no quería saber nada de nosotros. Aquellas palabras se quedaron grabadas en mi corazón, porque cuando eres una niña no sabes cómo procesar algo así. Lo único que piensas es que si tu propio padre no quiso quedarse, tal vez el problema eres tú. Durante muchos años cargué con esa sensación, la sensación de no haber sido suficiente. Yo veía a otros niños con sus padres, los veía en la escuela, los veía en los cumpleaños, los veía en los eventos familiares y siempre sentía un vacío que intentaba ocultar, pero que en realidad nunca desaparecía. Con el paso del tiempo, el dolor comenzó a transformarse. Primero fue tristeza, después decepción y finalmente resentimiento. Muchísimo resentimiento. Me convencí de que no necesitaba a nadie. Me prometí que jamás volvería a sufrir por él. Y cada vez que alguien mencionaba a mi padre, yo reaccionaba con enojo. No quería escuchar su nombre. No quería escuchar excusas. No quería escuchar historias. Para mí era simple. Nos había abandonado. Fin de la historia. Cuando me convertí en adolescente, aquel resentimiento creció aún más. Mientras mis amigas llamaban a sus padres cuando tenían problemas, yo aprendí a resolver las cosas sola. Mientras otras personas hablaban de recuerdos familiares, yo intentaba evitar el tema, porque cada conversación terminaba recordándome lo mismo, que mi padre había desaparecido y que nunca había regresado. Pasaron los años, me gradué, conseguí trabajo, conocí a quien se convertiría en mi esposo, me casé, tuve hijos y aunque mi vida siguió avanzando, aquella herida nunca terminó de cerrar, porque algunas heridas envejecen contigo, aprendes a vivir con ellas, pero siguen ahí, esperando cualquier oportunidad para recordarte que existen. Lo más extraño era que a pesar de todo el enojo que sentía, una parte de mí seguía haciéndose preguntas que nunca tenían respuesta. ¿Por qué se fue? ¿Por qué es que nunca llamó? ¿Por qué nunca regresó? ¿Por qué fue tan fácil abandonarme? Y aunque intentaba ignorarlas, aquellas preguntas seguían apareciendo una y otra vez durante años, hasta que ocurrió algo que jamás imaginé. Yo tenía 29 años. Era una tarde completamente normal.
Mis hijos estaban jugando. Mi esposo aún no llegaba del trabajo y yo estaba preparando la cena cuando alguien llamó a la puerta. Recuerdo que fui a abrir sin pensar demasiado y cuando vi quién estaba del otro lado, sentí que el mundo se detenía. Era él, mi padre, más viejo, más cansado, más delgado, pero era él. Por un momento me quedé paralizada. Habían pasado más de 20 años sin verlo, más de 20 años sin escuchar su voz. Y ahora estaba frente a mí. No sonrió, no intentó abrazarme. Simplemente me miró y me dijo, hija, necesito hablar contigo. Aquellas palabras despertaron todo el dolor que llevaba acumulado desde la infancia. Todo. Los cumpleaños, las lágrimas, las noches preguntándome por qué él no estaba a mi lado, las veces que me sentí rechazada, las veces que me sentí sola. Todo volvió de golpe y reaccioné desde la herida, no desde la razón. Le dije que era demasiado tarde. Le dije que no tenía nada que decirme. Le dije que había perdido ese derecho hacía muchos años. Y antes de que pudiera responder, le cerré la puerta. Recuerdo perfectamente el sonido, porque durante mucho tiempo ese sonido me persiguió. En aquel momento sentí alivio. Pensé que por fin había recuperado el control. Pensé que había dicho todo lo que necesitaba decir. Pensé que estaba protegiéndome, pero no sabía que aquella decisión iba a cambiar mi vida. Pasaron algunas semanas y una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Era una mujer. Me explicó que era amiga de mi padre y me pidió unos minutos para hablar. Estuve a punto de colgar, pero algo me hizo quedarme escuchando. Entonces me contó algo que jamás imaginé. Mi padre estaba gravemente enfermo y había pasado meses intentando reunir el valor para buscarme. Pero aquello no fue lo que más me impactó. Lo que realmente me dejó sin palabras fue descubrir que él nunca había dejado de buscarme. Había enviado cartas, había preguntado por mí, había intentado acercarse en distintas ocasiones, pero muchas de esas cosas nunca llegaron a mis manos. Algunas fueron rechazadas, otras desaparecieron y otras simplemente nunca me las mostraron. Por primera vez en mi vida apareció una duda enorme. ¿Y si no conocía toda la historia? ¿Y si la verdad era mucho más complicada de lo que siempre creí? Intenté localizarlo, intenté hablar con él, intenté encontrar respuestas, pero ya era demasiado tarde. Él había fallecido y esa noticia me dejó completamente destrozada. No porque hubiera sido un padre perfecto, no porque todo estuviera perdonado, sino porque había perdido la oportunidad de escuchar su versión, de hacer preguntas, de obtener respuestas, de cerrar una herida que llevaba abierta desde la infancia. Durante meses me costó aceptar lo ocurrido, pero con el tiempo comprendí algo. Muchas veces construimos nuestra vida alrededor de una sola versión de la historia y olvidamos que casi siempre existe otra. No estoy diciendo que mi padre fuera inocente. No estoy diciendo que no cometiera errores. Estoy diciendo que jamás tuve la oportunidad de conocer toda la verdad. Y eso es algo que todavía me duele, porque hay oportunidades que no regresan, conversaciones que nunca vuelven, preguntas que quedan sin respuesta para siempre. Hoy, cuando veo a mis hijos, intento recordar algo importante, que el orgullo puede protegernos por un momento,
pero algunas veces también puede robarnos algo que nunca podremos recuperar. Y aunque ya no puedo cambiar lo que ocurrió aquel día, sí puedo aprender de ello. Por eso trato de escuchar más, de preguntar más y de no tomar decisiones importantes cuando estoy herida, porque las heridas hablan muy fuerte y muchas veces nos hacen cerrar puertas que después desearíamos haber dejado abiertas. Y ahora quiero preguntarte algo. Si una persona que te lastimó durante años apareciera hoy frente a tu puerta pidiéndote una oportunidad para explicarse, ¿la escucharías o harías lo mismo que yo? Estaré leyendo en los comentarios. Bendiciones.